Muy buenos días, queridos estudiantes y demás invitados a nuestro webinar de razonamiento cuantitativo. Hoy nos acompañará el doctor Santiago Grillo Romero, licenciado en Educación Básica, con énfasis en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro invitado es experto en la elaboración de textos matemáticos y de calidad profesional en lácteos, en uso de STEAM para el desarrollo de clases de matemáticas. Se ha desempeñado con una vasta experiencia en la construcción de preguntas de razonamiento cuantitativo bajo el modelo de diseño centrado en evidencias que es utilizado por el IFEX. Entonces, vamos a dar en unos momentos la bienvenida a nuestro experto para que nos acompañe con su experiencia y su experticia en este webinar. Listo, buenos días para todos. Mi nombre es, como lo mencionaron, es Santiago Grillo. La idea del día de hoy es poder hacer una compilación acerca del razonamiento cuantitativo. Voy a mostrarles, este es el tema del día, la idea es el uso de la matemática en la actualidad, como 3 ejemplos muy concretos. De pronto algunos ya los han visto, otros son nuevos para ustedes, pero la intención es poder ver, digamos, siempre uno que habla de matemáticas siempre va a hablar de operaciones, pues, digamos, en los colegios dice, ¿eso para qué me sirve? Pero ya cuando ustedes están en su vida universitaria, obviamente ya le están viendo un enfoque desde las diferentes disciplinas, no solo desde la estadística, el álgebra y cálculo, bueno, las 3 que son estadística, geometría, álgebra y cálculo, sino cómo esto se aplica en su vida cotidiana ya en un mundo laboral. Después les voy a mostrar el Internet de las cosas y el STEAM, pues son 2 herramientas que de pronto puede servirles, que pues hace algunos años se pensó que era indispensable o que ya no era tan útil, pero actualmente es algo que está empezando a tener vida, no tanto a nivel académico, sino a nivel profesional. Después la estructura de la Saber Pro y la TIT, en este caso, pues, aunque son, digamos, temas diferentes, pues la estructura es muy similar. Después, generalidades del módulo de razonamiento cuantitativo, características de la prueba, componentes y competencias. De pronto aquí sí vamos a hacer énfasis en ustedes en qué nivel están sin hacer la prueba todavía. Ustedes van a empezar a mirar y decir, bueno, yo estoy en este nivel de desempeño, yo creo que tengo estas habilidades, para poder entrar muy bien en todo lo relacionado. Después vamos a ver el relacionamiento de las competencias de razonamiento cuantitativo con otros módulos, en este caso genéricos o específicos. Ya ahorita que vayamos haciendo la presentación, se van a dar cuenta que son módulos genéricos específicos. Y por último, pues vamos a hacer un pequeño quizzes. La idea es poder analizar preguntas y que ustedes mismos las solucionen. Entonces, no siendo más, pues entonces vamos a empezar. El uso de la matemática en la actualidad, generalmente hay 2 fuertes indicios. Uno es todo lo que tiene que ver con estadística. Generalmente la estadística hace hincapié en todo lo que veamos día a día. Entonces, esto permite que no solo se vea, o pues siempre sale la burla de que la matemática realmente para qué me sirve, pero ya cuando ustedes están en la universidad se dan cuenta que tiene diferentes perspectivas. La matemática es diferente para un ingeniero de sistemas, para un ingeniero civil, para un médico, para un administrador de empresas, entonces tiene diferentes enfoques. La idea es poder ver 3 ejemplos muy concretos para ver esto. Ahorita actualmente se está empezando a manejar la matemática como una ciencia de la computación. Hay varias carreras que se llaman ciencia de la computación, que generalmente empieza a mirar como otro enfoque de la matemática en el tema de programación. Y también se empieza a ver la matemática como el tema de algoritmos. Ahorita el premio a la medalla Fields pues está enfocado mucho en el tema de poder descubrir nuevos algoritmos, nuevos elementos que permitan facilitar la vida humana. Entonces vamos a empezar. Le voy a dar, este es un ejemplo pues un poco sencillo. La idea es que es una infografía, generalmente es una infografía animada acerca de cómo se hace el uso de las redes sociales y mensajerías desde el año 2003. Obviamente aquí solo vamos a ver el enfoque que se tiene a nivel de redes sociales. En el 2003 pues solo habían 5, Messenger, QQ, ICQ, Yahoo Messenger y Friendster. Entonces, la ventaja cuando uno empieza a mirar el razonamiento cuantitativo es que muchas veces en el IFES se busca un contexto para poder aplicar la matemática. A diferencia de las otras áreas no necesitan contexto, pero la matemática sí. ¿Por qué? Porque necesitamos centrar la pregunta en algo que esté relacionado con el estudiante.
Digamos, por ejemplo, en el 2001 fue el tema de las Torres Gemelas, entonces ahí empezamos a ver que el tema del Internet, por ejemplo, para algunos, empezó a ser importante. También cuando uno empieza a generar contextos o preguntitas aparte, toca empezar a mirar, por ejemplo, en el 2003 qué estaba pasando a nivel mundial y a nivel Colombia en el uso del Internet. En Colombia ya había Internet, o hasta ahora estábamos empezando los primeros inicios del uso del Internet, por eso es que no hay redes sociales tan importantes. O también empezar a mirar, bueno, en qué momento empezó en Colombia a ser fuerte los dispositivos móviles, porque ahí también uno se da cuenta del tema de las redes sociales. Entonces, eso es a nivel mundial, hay que tener en cuenta que son usuarios activos. Entonces, Messenger empezó en el 2003 con 70 millones de usuarios activos, igual que QQ y pues los otros 16. Entonces, vamos a mirar qué es lo que ocurrió este video hasta la actualidad. En el 2004, si se dan cuenta, ya empezó a salir Facebook. Entonces, obviamente, ya para esa época Facebook se empezó a usarse como una herramienta. Pues hay que tener en cuenta como acá lo mencionan y lo separan porque muchas veces piensan que WhatsApp es una red social, pero obviamente es una red de mensajería. Entonces empezó a salir Facebook, muy poquitos usuarios. Messenger sigue siendo fuerte. Entonces hay elementos que se van a dar cuenta ahorita cuando veamos el otro video, que empezamos a ver la matemática como una fuente para poder adquirir o conservar nuevos datos. Obviamente Skype también, pero pues dependiendo de la situación que esté pasando, entonces acá, aquí en el 2005 ya empezó a salir BlackBerry, todo con el tema del PIN. YouTube también empezó a salir en el 2005. Y si se dan cuenta, pues hace ya 17 años estaban estas redes sociales. Obviamente Messenger seguía siendo la más fuerte. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno empieza a mirar el razonamiento cuantitativo en este aspecto? Uno puede sacar preguntas desligadas de esto. Entonces, ¿qué estaba pasando en Colombia en el 2006? Ya estaban todas estas redes sociales o generalmente habían algunas. ¿O qué pasó en el 2006, por ejemplo? ¿Por qué salió Twitter? Generalmente tengan en cuenta que muchas de las redes sociales salen es por algo. Por mostrar algo, generalmente MySpace seguía siendo importante. Acá seguimos viendo Facebook, BlackBerry. En el 2007, BlackBerry pues seguía. Facebook ya empezó a escalar, si se dan cuenta. YouTube ya empezó a escalar. Obviamente generaron que YouTube empezó solo mostrando como videos a la gente. Ya pues la gente empezó a subir su propio contenido. YouTube sigue, pero Messenger seguía siendo el fuerte en el 2007. BlackBerry. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a mirar razonamiento cuantitativo, en este caso, el contexto sería este. Digamos, por ejemplo, en 2008, porque Skype era más fuerte que Facebook. Teniendo en cuenta que Facebook, pues realmente es una red social, mientras que Skype es una red de mensajería. Obviamente, más adelante vamos a ver que por temas de pandemia, por ejemplo, Zoom empezó a salir. Algunas plataformas para poder hacer, mire, WhatsApp ya salió en el 2009. Obviamente en Colombia no sabemos cuándo llegó. Y hay que tener en cuenta que pues estos son datos a nivel mundial. Entonces puede ser que también, digamos, acá podemos meter un contexto en el cual, usando la estadística, se puede mirar si alguna de estas redes sociales tiene restricciones en algunas partes del mundo. O
si alguna de esas redes sociales solo se puede usar en algunas partes del mundo. Entonces, cuando uno empieza a mirar ese contexto, desde la estadística ya empieza a generar muchas más preguntas para poder incluir en otras áreas. Entonces, por ejemplo, ya salió Pinterest, que también se conoce actualmente, YouTube y Facebook. Ay, no me di cuenta, esperen un momentico. Voy a volver un tricititito acá para ver cuándo fue que Facebook y YouTube se consolidaron. En el 2010, ya se consolidaron entre las dos primeras. Pero acá hay algo importante y es porque, digamos, dentro de los que son ingenieros, o bueno, los que trabajan toda la parte ¿cómo lo menciono? Como de comunicaciones, porque Messenger empezó a bajar, si se dieron cuenta, miren, ya desde el 2010 empezó a bajar. ¿Y estos dónde migraron? La pregunta es, ¿esos de Messenger dónde migraron? Si migraron a Skype, a Facebook, a BlackBerry, a WhatsApp. Ya Messenger está acá. Ya empezó a salir Line, Viber, Yahoo Messenger, Google Maps. Messenger siguió. Facebook, YouTube se siguieron consolidando. Entonces, ese es el uso del razonamiento cuantitativo. Generalmente cuando me muestran año por año, acá me lo están mostrando mes por mes, pues por eso está el circulito. Entonces, por ejemplo, aquí ya para el 2012 ya Messenger dejó de existir. Ya no existía Messenger, se posesionó Instagram, Google Maps, Twitter, pero QQ sigue siendo importante hasta el 2013, no con la misma cantidad. Hay que tener en cuenta que acá me están hablando de usuarios activos. Entonces, obviamente, Facebook ya tiene 1.000 millones, igual que YouTube. Hay que tener en cuenta pues que acá, si uno suma todo eso, pues va a superar la población mundial, porque pues una persona puede tener más de una red social o más de una mensajería. Pero si se dan cuenta, ya para el 2014 BlackBerry empezó a descender, mientras que WhatsApp empezó a consolidarse. Google Maps se empezó a consolidar, Twitter se empezó a consolidar, Instagram, pero Twitter ya empezó a perder importancia. Entonces, ¿qué pasó en el 2014? Snapchat, si se dan cuenta, BlackBerry ya está bajando. Ahora hay que mirar, yo no la conozco, de pronto si alguno de ustedes puede escribir por el chat, de pronto si conocen cuál es Cucu, si me ayudan con eso, para saber cuál es, porque yo no la conozco. TikTok, empezó a salir TikTok, ya BlackBerry para el 2016, sigue estando. Ya, para el 2016 ya apareció Tinder. Ya Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger ya se consolidaron como las 4 primeras. WeChat, Instagram siguió subiendo, QQ sigue estando, pues no está bajando, pero pues obviamente en relación a la cantidad de personas que se inscriben a Facebook. Y generalmente eso es otro tema que uno puede mencionar, y es que uno de los temas que pasó en el tema de Twitter es que hay que mirar cuál de todos esos usuarios realmente son usuarios reales o cuáles son cuentas creadas. Pero si se dan cuenta, Cucu sigue en el 2018, que es el pingüinito, y sigue estando ahí como entre las más relevantes. Ya pues Twitter y TikTok, Snapchat, Skype, Telegram. ¿Qué más está por acá? Viber, Kuwait, que pues sigue siendo actualmente. Ya pues las 4 ya estamos esperando en qué momento Instagram se consolida, y ya se consolidó, que son las 5 principales. Empezó a hacer Twitch, que ya saben para qué más o menos es como algo para jugar en línea o para mostrar videos en línea, jugando. Ya para el 2019, creo que 2019 ya Google Maps dejó de existir. Entonces, la relación es que mirar qué pasó, o sea, ¿por qué se cambió? Para el 2020, en plena pandemia empezó a salir Zoom con 100 millones. Entonces, uno ya sabe que Zoom fue herramienta para hacer teleconferencia igual que Teams. Entonces, esa es la ventaja del contexto de matemáticas, que uno puede centrar esto en un elemento importante para que los estudiantes se den cuenta cómo funciona. Entonces, en este caso, pues Pinterest, pero digamos 2021 siguen las mismas 5 que ya sabemos, pero
lo raro es que QQ sigue. Entonces, mientras que algunas desaparecieron, se mantuvo, igual que TikTok. Ahí ya empezó a disminuir para el 2022. Obviamente también hay que mirar cómo se conciliaron, porque pues muchas veces el acceso a internet era limitado. Ya cuando llegó todo el tema del Wi-Fi y los celulares inteligentes o los dispositivos móviles, ya fue mucho más sencillo. Digamos, para el 2022, para el primer semestre, pues Facebook se consolidó con 2.936 millones, igual que YouTube, WhatsApp, Instagram, Messenger, WeChat, TikTok, Telegram. Entonces, acá es donde uno empieza a ver el uso de las matemáticas. Obviamente, pues es un video muy sencillo, pero se puede sacar bastante información, tanto de, por ejemplo, cuál es la red social que más tiene tiempo. También habría que mirar en qué parte del mundo, pues sería desligar eso, porque pues hay que tener en cuenta que, a ver, espera un momentico, acá. Habrá que mirar si de pronto alguna de estas, los que yo les mencioné, tienen alguna restricción o son usadas solo en algunos países del mundo. Pues obviamente, digamos, QQ sería mirar en qué parte o dónde tiene gran implicación. Digamos, Twitter sigue estando ahí, Pinterest, Leak, Quora. Ya pues la de Teams, que es la que más estamos usando, inclusive estamos en una llamada Teams, que antes no se estaba viendo, pero pues porque uno siempre hacía todo por Skype. Después sigue Zoom, Live. Y pues esperar, digamos, eso es lo contradictorio. Entonces, para eso más o menos se está usando la matemática. Muchas veces se usa para hacer este tipo de infografías y mostrarle al público qué es lo que está pasando. Obviamente, pues eso tiene otras implicaciones que van de fondo, donde uno le muestra al estudiante, bueno, o a las personas, empecemos a mirar qué contexto podemos tratar acá. Hay que tener que estos son datos mundiales. Entonces, ¿cómo se comportaría Facebook a nivel de las 5 continentes? América, África, Europa, Oceanía y Asia. YouTube, hay que tener en cuenta pues que en parte de Asia pues hay restricciones en algunos elementos. Entonces se puede. Pero entonces, para entender muy bien el razonamiento cuantitativo, se usa bastante la estadística en todos los componentes. La estadística me permite poder analizar muy bien los datos. Entonces, en este caso, cuando yo analizo los datos, pues ya acá puedo tener mucha información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se No, escucha? señor, por ahora no tenemos dudas. Me gustaría también invitar a los estudiantes a que llenen la lista de asistencia que voy a ubicar en el espacio de preguntas y respuestas del evento en directo que encuentran en la pantalla superior de sus pantallas. Por lo demás, también invito a los estudiantes a que a través de preguntas nos ayuden también a darle participación a este webinar. Muchas gracias. Continúe, doctor Santiago. Bueno, entonces ahora vamos a ver, generalmente se empieza a hablar del Big Data. Es otro elemento, generalmente es para poder entender un poquito el video anterior. En 1984, George Orwell describe, entre otras cosas, a una humanidad sumisa a un estado de permanente vigilancia. ¿Crees que es imposible llegar a ese punto? Big Data siempre está mirando. Estimaciones de la empresa mundial de información HIS afirman que para finales del 2016 existían unas 62 millones de cámaras de seguridad instaladas en los Estados Unidos, es decir, una por cada 5 habitantes. Pero ni la alta definición de estas cámaras tiene una imagen tan real de quiénes somos, como la que hemos descrito a diario con el constante uso de nuestros smartphones, laptops, tablets y demás dispositivos conectados a Internet. Pues ya no nos limitamos a surfear la web. Corremos, conducimos, compramos, leemos, dormimos, viajamos y hasta ligamos. En fin, hay tantas apps o dispositivos como actividades. Y si bien recibimos un servicio, también enviamos data valiosa de la cual se podría deducir información muy personal, como cuál es nuestro poder adquisitivo, cuál es nuestra rutina diaria, cuál es nuestra corriente política, o si aún sigues enamorado de tu ex. El ejemplo obligatorio de esto es Facebook. Según su propia política de datos, ellos tienen nuestro consentimiento para recolectar toda la información que les proveas, toda la información que otros provean, incluso si es sobre ti.
toda la información de tus amigos y cómo interactúas con ellos. ¿Aún piensas que Facebook es gratis? Ok, pero no eres el único que comparte información, y aquí es cuando todo toma otra dimensión. Según estimaciones de la empresa IBM, diariamente generaríamos cerca de 2.5 mil millones de gigabytes en información, lo que explica que en los últimos 2 años hayamos generado el 90% de la data existente en la historia humana. A esta descomunal, gigante, monstruosa cantidad de información se le denomina Big Data y puede ser almacenada, segmentada y analizada en detalle por poderosos algoritmos capaces de encontrar patrones, asociaciones y tendencias. El potencial de esto es simplemente infinito y en todas las áreas del conocimiento humano. Veamos algunas aplicaciones actuales. La compañía Ginger.io afirma que puede predecir remotamente si su cliente se va a deprimir. ¿Cómo? Analizando data extraíble de sus smartphones, como cuánta distancia recorren, a cuántas personas llaman o el número de mensajes que envían. Esta app estudia los hábitos diarios de sus usuarios, reconociendo cambios en sus patrones de comportamiento que podrían sugerir que están deprimidos. ¿Sorprendido? Según un estudio recientemente publicado en PLOS Computational Biology, científicos de la Universidad de Harvard habrían creado una herramienta analítica que puede reconocer y hacer seguimiento de brotes virales en función de las búsquedas en Google. En pocas palabras, si muchas personas en un radio y periodo de tiempo limitado buscan síntomas asociados a una enfermedad viral, pudiese ser indicio de que un brote está por ocurrir. Esto ya lo había intentado el propio Google hace algunos años sin mucha suerte. Vamos con un último ejemplo. La ciudad de Boston ha creado una app para conductores en la que, utilizando datos del acelerómetro y el GPS de los smartphones de sus usuarios, pueden identificar calles con desperfectos. El algoritmo identifica cambios de velocidad drásticos que, en principio, estarían asociados a reacciones humanas ante acontecimientos no esperados, como un bache en el camino o una bandada de patos cruzando. Algunos contrarios al almacenamiento y o análisis de información se preguntan, ¿qué pasará con la privacidad del usuario? ¿Quién protege la data? ¿Y cómo sabemos que no se usará en nuestra contra? Mientras que sus defensores aseguran que la data de cada persona solo es un grano de arena en el mar de información, lo que haría simplemente fantasioso un estado de vigilancia permanente como el que se plantea en el libro de George Orwell. En todo caso, el debate queda abierto en los comentarios. No olvides de suscribirte y recuerda, cuestiona todo. Entonces, en este caso, pues traje el video porque es lo que actualmente es, digamos, la estadística, que es una de las ramas de la matemática, está trayendo a colación. En este caso, como se dieron cuenta, generalmente para poder relacionar los dos videos, mientras que uno me muestra el número de usuarios activos, este me muestra qué es lo que hacen esos usuarios en esa herramienta. Si se dan cuenta, entonces me estaba mostrando que muchas veces usamos Facebook como una red social para poder publicar elementos de dónde están, qué han hecho, qué están haciendo, cómo se sienten. Y obviamente eso hace parte de la Big Data. La Big Data es que va a extraer todos los elementos que tienen dentro de la red y poder hacer algunos ejemplos. En este caso, pues, obviamente hay elementos como, por ejemplo, publicidad adaptativa, que no sé si les ha pasado, pronto pueden escribir ahí en el chat o interactuar, que es que, ejemplo, ustedes van a comprar algo, no sé, van a comprar zapatos o están averiguando algún regalo de amor y amistad. Y después toda la publicidad que les va a hacer de ahí adelante es eso, es todo lo relacionado con amor y amistad. O no sé, si de pronto alguna vez estuvieron averiguando flores, entonces después todo lo que les va a salir es flores. Entonces generalmente la Big Data permite eso. Por eso quería traer a colación la relación de los dos videos que les mostré. Mientras que en uno me mencionaba todos los usuarios activos, en este, cuando yo hago Big Data, me menciona es para qué funciona y por qué son tan importantes. Lo que él mencionaba también era que muchas veces el uso de las redes sociales o el uso del Internet me permitía ver esa situación, que es cuando yo tengo muchos datos, tengan en cuenta pues que Facebook no solo tiene 500, sino ya vimos que tenía más de 2.000 millones de personas, entonces es como esas 2.000 millones de personas poder usar esos datos, obviamente ya esos datos son de ellos, pues hay un tema de privacidad, pero pues para poder entender. Y el siguiente ejemplo que les iba a traer era este, pues un poquito más chiquitico, era sobre la genética. Entonces, en este caso, pues la matemática me permitía ver, yo tenía dos
ositos, uno rojo y uno blanco. Después tenían hijitos, obviamente los dos hijitos iban a tener los genes. Y después uno de los hijitos iba a tener, si se dan cuenta, pues obviamente eh, acá ya se ve visualmente todo genético. Pero hace parte de la matemática, ¿por qué? Porque podemos hablar un poquito de fracciones acá. Entonces, al final, si se dan cuenta, de los primeros papás, que serían los rojos y los blancos, los últimos hijitos tendrían solo una parte. Y uno empieza acá a desligar el tema de la fracción. ¿Cuánto, pues más que todo fracciones? Porcentaje genético. ¿Qué porcentaje genético va a poder transmitir a sus futuras generaciones? ¿O hasta dónde? ¿O qué información genética tenemos de nuestros antepasados? Puede ser que no tengamos el 100%, pero pues genéticamente podríamos tener algo. Entonces, esos tres ejemplos eran que se está usando actualmente la matemática. Obviamente, la Big Data es el que está ahorita haciendo fuerza, porque lo que permite es que para cualquier empresa, lo que está haciendo es contratando gente que se especialice en Big Data para poder filtrar toda la información que sale en Internet, mirar de eso qué les puede servir. Tengan en cuenta pues que en Internet hay mucha información, entonces lo que ellos están haciendo es como un colador. Miran qué es lo que se está moviendo en Internet y de esa manera poder mirar qué les sirve. Otro ejemplo que ellos mencionaban, no en este video, pero pues que se usa la Big Data, es el uso de Spotify, por ejemplo. Entonces ustedes cuando escuchan en Spotify, Deezer o cualquier aplicación de música, ellos le dicen, denle me gusta a la canción para que nosotros de aquí en adelante, bueno, si es la versión gratuita, les muestran canciones similares de los artistas o de los géneros para que ustedes sigan escuchando. Entonces, obviamente el tema también se usa en Spotify, se usa en Google, en Facebook, como lo mencionó. Entonces, la Big Data lo que quiere es toda esa información que ya hay en Internet, poder mirar qué sirve y poder sacar un informe. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? De pronto ya lo conocían lo de la Big Data, pues quería terminar con el de la genética porque pues me pareció que es importante para que se den cuenta que mirar, una vez un artista, en este caso René Residente, uno de sus discos hizo eso, se hizo un mapeo genético para saber de dónde eran sus descendencias y se dio cuenta que era de varias partes del mundo y su disco lo hizo así. Su disco lo sacó de acuerdo a su mapeo genético. Depende de las regiones donde él hubiera estado. Entonces, por eso el disco tiene canciones en francés, tiene algo de Asia, eh, algo pues obviamente de América. Entonces, también genéticamente podemos mirar hasta qué punto tenemos un mapa genético de nuestros antepasados. Listo. Gracias, doctor Santiago. No tenemos preguntas hasta el momento. Les recuerdo, por favor, llenar la asistencia. El link lo encuentran en el espacio de preguntas. Y ahora Muchas ya gracias. Bueno, ahora ya empezamos a ver el Internet de las cosas y el STEAM. Generalmente así ya son aplicaciones que obligatoriamente estamos viviendo nosotros a diario, mientras que el Big Data y los demás que vimos son cosas, el Internet de las cosas es algo que nosotros vamos a ver. Primero les voy a mostrar el video y ya se van a dar cuenta. Ay. Acá está. Listo, ya cargo. Hasta hace algunos años, el Internet era solo nuestro, de las personas. Ahora lo compartimos con las cosas. Verán, hoy en día, muchos objetos cotidianos pueden estar interconectados a través de Internet. Refrigeradores que compran, lentes con los que conversamos, pulseras que recolectan información y la comparten. Y aquí hablamos de datos muy privados. El Internet de las cosas, una tecnología muy inteligente, pero segura. Este es nuestro tema de hoy en Enlaces. IoT, Internet of Things, o en español, Internet de las cosas. Procuré que todos los videos tengan una relación porque el tema del Internet de las cosas hace parte de la Big Data. Ahorita que se van a dar cuenta, generalmente todo está subido en Internet, desde cómo poder programar un celular
hasta cómo poder dictar una clase. Entonces el Internet de las cosas, el ejemplo, acá no lo van a explicar, pero les voy a decir, lo sacó Bill Gates para IBM y decía, el ejemplo que él mencionaba era, pues obviamente hace muchos años, él decía, va a haber algún momento en la que humanidad, en que una persona se va a levantar, va a tener su celular conectado a todos los aparatos de su casa, entonces él va a colocar la alarma. Entonces, antes de que suene la alarma, digamos, no sé, 5 de la mañana, 20 minutos empieza a funcionar, el celular le envía un mensaje al calentador, hay que tener en cuenta pues que él lo hizo en Estados Unidos, entonces dijo, él le envió un mensaje al calentador o bueno, al agua para que la ducha empiece a calentar el agua, o sea que cuando la persona se despierte, automáticamente cuando vaya a la ducha ya tenga agua caliente, pero él también dice que él le envía una nota, el mismo celular le envía un mensaje a la cafetera para que antes de que la persona, cuando ya se termine de bañar, ya esté el café listo. Pero antes de eso ya estaba sincronizado con el carro y entonces, no con el carro, sino con el sistema GPS del carro y entonces empieza a mirar las posibles rutas que puede tomar para poder tener planeado el mensaje. Si él considera o él ve que hay algún tráfico alguna dificultad, lo que va a hacer el celular es despertar 10 minutos o 20 minutos antes a la persona, obviamente para no coger el trancón o para que no llegue tarde. Y digamos, en el transcurso y después mencionaba, pues ya cuando la persona estuviera en el carro, yendo para el trabajo, si veía que en algún momento iba a llegar tarde, el mismo celular se encargaba de enviar un mensaje o un correo electrónico a la empresa mencionando el por qué iba a llegar tarde. Pues él lo hizo hace unos 10, 20 años. Obviamente ahorita, si ustedes se dan cuenta, muchos de los elementos como hablaron en Big Data, estamos conectados. Todos los días nosotros antes de ir al trabajo, muchas personas que usan moto o carro, miran cuál es la ruta más cercana, si está bien o está mal. Generalmente también empezamos a conectar, ahorita se conecta la nevera, el televisor, los altavoces. Entonces el Internet de las cosas es poder relacionar todo a un solo dispositivo. Obviamente, ya se van a dar cuenta, como él va a mencionar ahorita, los beneficios y las desventajas. Como dijimos, son objetos cotidianos que con ayuda de una mini computadora están conectados a la red. Por ejemplo, un termostato inteligente. Este puede monitorear la temperatura y regularla, y así ayudarnos a mejorar nuestro consumo. El más común es probablemente nuestro smartphone y otros dispositivos de asistencia como Siri o Alexa. Por cierto, ¿saben qué es lo que más le preguntan a Alexa? Los clientes le preguntan 1 millón de veces esto. Alexa, ¿qué hora es? Y pues obviamente tampoco es desligar que nosotros cuando sacamos el celular para mirar la hora, miramos todo menos la hora. Entonces lo que él menciona es que pues para eso están las ayudas como Alexa, Siri y Cortana. Generalmente pues permite hacer eso y obviamente ya con los audífonos inalámbricos, uno por eso siempre le dicen qué les quiere preguntar. Obviamente unos elementos que tiene el Internet de las cosas es que todo se puede manejar desde el dispositivo móvil. Los clientes le preguntan 1 millón de veces esto. Alexa, ¿qué hora es? ¡Yay! Por fin tenemos Alexa, un reloj parlanchín. El Internet de las cosas puede mucho más. Hacer mediciones del aire con pequeños sensores, crear redes de car sharing o controlar plantas industriales enteras. Para 2022 se espera que haya más de 50.000 millones de dispositivos conectados. El IoT se desarrolla a una velocidad impresionante. Matías Vélez se dedica desde hace más de una década a investigar el Internet de las cosas o Internet of Things. A este profesor de informática de la Universidad Libre de Berlín le fascina la posibilidad de conferir inteligencia a objetos cotidianos. El clásico es la bombilla. Normalmente se controla por medio de un interruptor en la pared, pero tú la quieres accionar con tu smartphone. Además, te gustaría que, por ejemplo, empezara a parpadear cuando haya una alerta de tormentas. Para ello, la bombilla tiene que recibir esa información y la fuente no es local, sino que la información llega de otro lugar muy distinto, de Internet. Por ello, la bombilla debe estar comunicada con una nube de datos.
La industria asegura que la conexión en red de objetos cotidianos proporcionará mayor confort. Cortadoras de césped que trabajan con un control a distancia, aspiradoras que trabajan de forma autónoma o calefacciones que autorregulan la temperatura cuando la casa está vacía. La refrigeradora inteligente revisa qué alimentos tiene y cuáles faltan. Es muy práctico que si, por ejemplo, se termina la mantequilla, llaman a la puerta para traerte más. Por otro lado, eso permite a empresas analizar los alimentos que consumes. Muchos usuarios no saben qué datos se recopilan y comparten. También desconocen qué software está instalado en sus aparatos electrónicos, quién tiene acceso a estas informaciones recopiladas y quién puede controlar remotamente estos dispositivos inteligentes. Estos son, según Matías, los mayores riesgos de las nuevas tecnologías. Actualmente los mayores desafíos en el Internet de las cosas son la seguridad y la esfera privada. Imagínese que alguien tiene acceso a su horno. Lo puede encender e incendiar su apartamento. O quizás alguien pueda hacerse con el control de una central eléctrica y dejar a una ciudad entera sin electricidad. Ya vimos que las posibilidades son enormes, pero ahora vayamos un poco más allá. Visitemos a una familia que, digamos, es muy afín a estas tecnologías. Mi deseo es que cuando me levante y baje las escaleras se prenda mi emisora de radio preferida y esté listo el café como a mí me gusta. En invierno, además, que la calefacción del auto esté prendida cuando entre. Y todo esto irá más. Actualmente, Michael Sellerer ya puede controlar a distancia quién llega a casa, y es que su puerta es inteligente. Gracias a un escáner de huellas dactilares, los niños no necesitan llaves para entrar en casa. Esto significa que puedo ver si han llegado mis hijos. La cámara tiene la función de reconocimiento facial. Entonces puedo ver, por ejemplo, que Zoe, Alona y mi mujer Christine están en casa. Todos están allí. Ayudantes digitales para un mayor confort tanto en las tareas del jardín como del hogar. La temperatura de la nevera se puede controlar a distancia y el asistente de voz te hace la lista de la compra. Alexa, apunta mantequilla en la lista de la compra. Muy bien, apunto mantequilla en la lista. Nada mal, ¿cierto? Pero también existen sus riesgos. Al fin y al cabo, toda esa información se guarda en servidores. Porque estaba mostrando el video, ahorita lo terminamos de ver, es que mientras se activa el micrófono se borra. Cuando hablamos de razonamiento cuantitativo, en este caso ahorita lo vamos a ver, hay un componente genérico que es poder relacionar las matemáticas con todo lo que ocurre. Como ellos mencionaban, empezamos con el tema de la programación. Obviamente van a haber preguntas relacionadas con la programación que ellos ahorita van a mostrar o van a hacer un ejemplo de cómo cambiando un solo código se cambia todo lo que ellos mencionaban. El simple hecho de poder entrar y manipular algún elemento a la distancia. También hay que tener en cuenta que hay elementos dentro del componente genérico que hay como por ejemplo cuál sería el horno o cuál sería el instrumento más adecuado para poder medir alguna temperatura, el espacio. Entonces, cuando uno mira en internet las cosas, y aquí salen bastantes contextos que se pueden aplicar en la Saber Pro y la Saber TIT, teniendo en cuenta el componente genérico. Qué pena. Entonces, ellos mencionan, por ejemplo, si vamos a manejar el tema de Alexa, entonces ellos mencionan ahorita, espérate a ver. Entonces, ¿por qué mostré estos 3 videos? Entonces, este video generalmente lo que hace es que me permite desligar todo lo que pasa en el razonamiento cuantitativo dependiendo de las áreas. Obviamente en Internet de las cosas hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de alimentos, manipulación de alimentos, el tema de construcción de algunos elementos, el tema de programación, el tema de seguridad. Entonces, dentro de los elementos genéricos van a salir preguntas que pues no van a ser el Internet de las cosas, pero sí van a estar muy relacionadas. Ahorita más adelante vamos a sacar preguntas de eso. Por eso el video, porque generalmente cuando uno empieza a desligar, acá ya se empieza a usar la Big Data, porque ellos mencionan que hay muchos datos en Internet, entonces de esos cuál puede funcionar o poder facilitar la vida a las personas. Entonces ya vamos a terminar de verlo para que se den cuenta el por qué se relaciona mucho con razonamiento cuantitativo. Lista. Nada mal, ¿cierto? Pero también existen sus riesgos. En 2019 salió a la luz que trabajadores de Amazon escuchaban y transcribían las conversaciones de sus clientes de Alexa.
Pero Amazon no es el único. Veamos. Da igual si hablamos de Amazon, Apple o Google, todos tuvieron que reconocer que sus amables asistentes habían transcrito conversaciones sin importar lo privadas que eran. La razón es que para que estos ayudantes funcionen, tienen que estar encendidos siempre. Y mientras esperan a que suene la palabra con la que se activan, a veces registran información que no es para ellos. Para supervisar el software y mejorarlo hay controles y correcciones continuas. ¿Y quién las lleva a cabo? Humanos. Estos trabajadores son los únicos capaces de entender errores idiomáticos o dialectos. Por eso, cuando se descubrió el escándalo, Google y Apple detuvieron el análisis de las grabaciones temporalmente. Amazon, en cambio, ha pasado la responsabilidad a sus usuarios, que tendrán que pedirle a Alexa que vaya borrando lo que ha escuchado. Pues ya veremos si estas compañías cumplen sus promesas. Lo que queda claro es que la privacidad es un tema vital en el Internet de las cosas. Pero lo es también la seguridad. Este es quizás uno de los más grandes retos de esta tecnología. Escuchemos a Martin Schallbruch, un experto en regulación cibernética. Cuando eres el responsable de un hogar como este, en el que se usan tantos dispositivos, eres como una especie de administrador de sistemas parecido a los que hay en los centros de datos. Eso significa que también debes administrar tu casa así, hacer inventario de todos los aparatos, instalar manualmente los parches de seguridad, revisar el estado de las versiones de software de cada aparato, cambiar las contraseñas habitualmente y quizás establecer protocolos para asegurarte de que nadie pueda hackear el sistema. ¿Pusieron atención? En este caso, ¿por qué lo desligo con la Saber TIT? Este tema, porque muchas veces cuando salen preguntas estamos relacionados con la estadística y acá solo, digamos, una de las partes fundamentales relacionadas con la Big Data es cuál es el porcentaje de acierto de cierto elemento. O sea, si yo tengo los electrodomésticos conectados, entonces ellos mismos me decían, la nevera se encarga de mandarme un mensaje en qué momento ya el alimento o se va a acabar o está en tiempo de vencimiento. Entonces, esa relación que uno hace para, digamos, para las personas que están estudiando ingeniería de alimentos, está desligado con esto. Una nevera que me diga el elemento está próximo a vencer o ya se está acabando o, por ejemplo, si yo llevo algún producto o estoy haciendo alguna construcción, cuál serían los materiales más adecuados. Y todo eso se puede lograr porque todo esto está subido en Internet. Y obviamente, pues, como todo está subido en Internet, gracias a la Big Data, al Internet de las cosas, puedo desligar todo eso. Obviamente en la Saber Pro van a salir preguntas así. Van a preguntarles de acuerdo a la manipulación de alimentos o de acuerdo a la construcción de algunos elementos. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que pasan en Colombia generalmente siempre son traídas de otros países o otros proyectos o elementos que se hicieron en otras partes del mundo como exitosos y se traen acá en Colombia para mirar si son igual de exitosos o mirar qué variables le podemos cambiar para que su funcionamiento sea igual. Suena medio complicado, ¿verdad? Pero es importante. El número de ciberataques a dispositivos IoT ha crecido rasantemente. En la primera mitad de 2019 hubo más de 2.900 millones de intentos de hackeo, 3 veces más que en 2018. Además, no es tan complicado hacerlo. Miren. Este aspirador automático, además de limpiar, espía. Y eso es porque 3 hackers se han hecho con el control del electrodoméstico. La intervención es fácil porque todos los aspiradores de este fabricante son accesibles a través de una nube de datos. Tenemos el control, muévelo. Con modificar levemente el código de programación, lograron hacerse con el control y la cámara. El aspirador contiene un microcontrolador que establece una conexión con Internet. Así recibe sus órdenes, pero si hay lagunas de seguridad, los aparatos IoT se pueden hackear fácilmente. Puedo acceder a este aspirador y darle órdenes. También me puedo introducir en otros aparatos inteligentes que están en la red. Los puedo hackear. Y todo depende del objetivo de cada uno. Pero para los cibercriminales no hay límite. La gran ventaja de esta interconectividad es, a su vez, su punto más débil. Un solo dispositivo hackeado es un peligro para toda la red. Aunque tampoco se asusten.
¿Qué van a hacer? ¿Abrir los grifos e inundarte toda la casa? Eso también lo podría hacer tu gato y sin acceso a Internet. Pero ya bromas aparte, lo importante es entender la tecnología que mueve al Internet de las cosas. Matthias Wellisch nos propone algunas alternativas. Cuando tienes que lidiar con el Internet de las cosas o quieres que tus dispositivos sean inteligentes, sería recomendable aplicar soluciones de código abierto y que no estén vinculadas a un único fabricante. Además, siempre deberías preguntarte qué aplicaciones estás usando y qué datos estás compartiendo. Una posibilidad es el sistema de operaciones Riot, desarrollado en 3 universidades europeas. En Riot, el código fuente es abierto y accesible, por lo que si tienes conocimientos técnicos, puedes revisarlo y adaptarlo a tus propias necesidades. El sistema operativo por sí solo no es suficiente para que los usuarios puedan reprogramarlo. Se necesitan nuevas aplicaciones. Estas se encuentran en el App Store, una plataforma de apps. Actualmente se encuentra en fase de prueba, pero en el futuro los usuarios podrán descargar e instalar apps para sus dispositivos inteligentes. Así podrán añadirles funciones de forma individualizada. No es fácil conseguir que el software funcione de manera estable porque en el Internet de las cosas hay mucha más variación en los aparatos. No hay solo 1, 2, 3 o 4 plataformas, sino que hay miles de ellas. Y en la medida de lo posible, el mismo software debería poder funcionar con todas. Riot se centra en los microprocesadores con poca memoria, poco rendimiento y baja demanda de energía, principalmente alimentada con baterías. Matthias Wellisch apuesta por las aplicaciones con poco consumo de recursos por 2 motivos. Primero, cada dispositivo necesita más espacio físico y no siempre dispones de él. Y segundo, cada nuevo dispositivo genera costes. Y si fabrica estos microdispositivos, necesitas poco espacio y no tienes muchos gastos. Un ejemplo exitoso es el sistema de cerradura digital de un proveedor de automóviles que está actualmente en fase de pruebas en Riot. La cerradura será inteligente y el auto estará conectado al smartphone. El Internet de las cosas llegó para quedarse y se seguirá expandiendo. Es una herramienta muy efectiva para optimizar procesos en compañías, en nuestras casas y en nuestro día a día. Aunque claro, también tiene muchos retos y riesgos y producción de basura electrónica. Así es la tecnología, un arma de 2 filos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Consideran que los dispositivos inteligentes son un avance o tienen miedo por su seguridad? ¿Utilizan, aparte del teléfono, otros dispositivos inteligentes? Escríbanos a nuestras redes sociales o a magazines@dw.com. Bueno, entonces, digamos, este caso se usa porque pueden salir preguntas, no, como yo les mencionaba, por ejemplo, de ciberseguridad, pueden salir preguntas como basura electrónica, elementos que uno ve cotidianamente, como por ejemplo el uso de redes sociales, como por ejemplo el tema de que si se puede construir o algo, qué elementos debe tener un contenedor de comida para que sea efectivo. Entonces, como lo menciono, pues el Internet de las cosas es algo mucho más grande, pero sí lo traje acá a colación porque de aquí, si se dan cuenta, salían muchas cosas para las diferentes carreras, hasta inclusive para ciberseguridad con todo el tema del derecho. Entonces, acá también entran los drones. Generalmente estaban mencionando que van a haber carreras, dicen carreras del futuro, porque hay que empezar a legalizar algunos elementos. Entonces, el Internet de las cosas lo traje porque todas van a tener un contexto. En la Saber Pro todo va a tener un contexto, pero obviamente tiene que estar ligado a algún elemento importante. Aparte de las carreras, entonces, en este caso, pues el contexto grande va a ser como la excusa de cómo conectar todo, y lo que ellos mencionaban, digamos, para los ingenieros de sistemas, el simple hecho de cambiar un código. ¿Cómo se menciona eso dentro de su contenido? Entonces, este ya es mucho más cortico. Este es STEAM. De pronto, esto es lo que ya realmente se ve en la prueba Saber Pro, que es poder relacionar todas las áreas con la matemática. La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, en este caso, pues, desligando que la matemática tiene relación con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería e inclusive con el arte. El término STEAM ha cogido fuerza durante los últimos años en el ámbito de la educación y cada vez es más frecuente encontrar programas formativos que trabajan desde este enfoque. Pero, ¿qué es STEAM?
La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie de disciplinas consideradas imprescindibles para formarse en la sociedad actual. Concretamente son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. En educación, este enfoque garantiza el desarrollo de un conocimiento transversal en el que los contenidos de cada una de estas ramas no se trabaja de forma aislada, sino de forma interdisciplinar para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. El enfoque STEAM no solo abarca la enseñanza de los contenidos en sí, sino que también implica el desarrollo de determinadas competencias y tipos de pensamiento relacionados con el desarrollo de estas disciplinas. El pensamiento científico, el pensamiento cuantitativo o el visoespacial son algunos tipos de pensamientos necesarios para enfrentarse a situaciones cotidianas y que están presentes en las disciplinas STEAM. En conclusión, STEAM es un nuevo enfoque educativo que pretende garantizar la transversabilidad de la enseñanza para lograr una mayor contextualización y conseguir un aprendizaje significativo. Si quieres conocer más información, visita www.compartirpalabramaestra.org. En este caso lo traje a colación porque hay que entender que el razonamiento cuantitativo es algo transversal, o sea, algo que se ve en todas las materias. Desde el simple hecho en lectura crítica que me pregunten acerca de algunos porcentajes, el análisis de alguna tabla, alguna gráfica, igual en ciencias sociales, igual en ciencias en componente biológico, en componente de ciencias naturales. También está relacionado con todo. Entonces, lo que quería mostrar con estos videos era que empezamos desde las redes sociales, después Big Data, que era la relación, después el Internet de las cosas, que es relacionar todo esto para terminar en por qué se relaciona, y es que se busca que dentro del aula, o lo que busca el IFES es poder mostrar que todas las materias tienen un proceso transversal. No solo que ustedes van a hacer el componente de razonamiento cuantitativo y ya, sino que el componente va a tener algunas preguntas o va a ser importante para que también respondan algo en lectura crítica, algo en competencias o algo en los componentes genéricos. Ya ahorita les voy a empezar. Y ahora sí empecemos. ¿Cómo es la estructura de la Saber Pro y la TIT? Entonces, generalmente la primera que se inicia es la Saber TIT, está destinada para estudiantes de carreras técnicas o tecnólogas. Está dividido en 3 sesiones el examen. La primera sesión es una comunicación escrita en la cual los estudiantes deberán desarrollar un texto argumentativo. En este caso, deberán desarrollar un ensayo. La segunda sesión, pues ya están los módulos genéricos, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas. Para estas dos sesiones cuentan con 4 horas y 20 minutos. La lectura crítica, razonamiento y competencias tienen 35 preguntas e inglés tienen 55 preguntas. Lo que yo les mencionaba acá, pues hay que tener en cuenta que para las 3 o para todo, generalmente cuando uno habla de comunicación escrita, que es un ensayo, también acá también se puede hacer uso del razonamiento cuantitativo cuando yo quiero argumentar. Quiero argumentar bajo datos o quiero argumentar bajo algunos elementos. La tercera sesión son módulos específicos de acuerdo a la cantidad de módulos que ustedes escojan. Entonces, si es un solo módulo, tienen 1 hora y 15, si son 2 módulos, 2 horas y media, si tienen 3 módulos, 3 horas y 45 minutos. Adicionalmente a eso se debe responder un cuestionario socioeconómico con 17 preguntas. Acá hay que hacer unas relaciones que el puntaje para la Saber TIT va de 0 a 200 por cada módulo específico o genérico. Y la aplicación, pues hasta este año lo que he mencionado es que va a ser de manera electrónica, ya sea en sitios que están asignados por el IFEX o en el domicilio vigilado por alguna inteligencia artificial. Los componentes específicos acá pues están destinados para mantenimiento e instalación de software, ensamble y mantenimiento de computadores y promoción de salud y prevención de enfermedades. Acá ya está la estructura para la Saber TIT, entonces lectura crítica, razonamiento, competencias, comunicación escrita e inglés. Hay que tener en cuenta que comunicación escrita solo es una pregunta. Y el cuestionario socioeconómico. Puede que todos los estudiantes no presenten la segunda sesión o puede que sí, todo depende de cuántos módulos específicos tenga su carrera. Lo que yo les mencionar es que por eso hicimos los videos, para que se den cuenta que el simple hecho de que acá hablamos de prevención de enfermedades, muchas veces se usa la estadística para poder hacer ese uso de por qué yo tengo que llegar a enseñar o mostrar algunos elementos, igual que la promoción de la salud. Muchas veces se usa la estadística para poder decir, es que en el año 2016 ocurrió esto, o desde años pasados se lleva este elemento. Entonces,
Uno de los fuertes que sí hay que hacer acá es entender que el razonamiento cuantitativo es transversal a todas las áreas. Puede ser que se use digamos en el caso del primero, se use la Big Data o el Internet de las cosas, o el simple hecho también que se usen elementos como STEAM. Para la Saber Pro está dirigida para estudiantes profesionales, digamos, tiene la misma estructura, solo que pues lo que cambia es en la siguiente. El puntaje va de 0 a 300. Acá lo que varía es que la Saber TIT va de 0 a 200, la Saber Pro va de 0 a 300. Entonces el puntaje máximo que ustedes pueden obtener son 300 puntos por cada módulo. Acá están los módulos específicos. Entonces, está análisis de problemas psicológicos, análisis económico, atención en salud, pensamiento científico. Acá ya, por ejemplo, empezamos a hablar algo de STEAM, que es el uso de las ciencias biológicas, ciencias de la tierra, ciencias físicas, matemáticas, químico, pues obviamente las ingenierías, el arte, proyectos de arquitectura. ¿Cómo está constituido esto? Por ejemplo, una persona que estudie trabajo social o sociología va a presentar los 3 módulos genéricos. El primero sería 2 módulos específicos. Sería investigación en ciencias sociales e intervención en procesos sociales. Es una persona que, digamos, que tenga carrera de administración como economía, administración, contaduría y afines, va a presentar 2 módulos, que es gestión de organización y gestión financiera. Entonces, de acuerdo a los módulos específicos son lo que se va a hacer. Siempre todas van a presentar el módulo genérico, pero los módulos específicos son 3. Por ejemplo, para sociología y trabajo social, se puede mencionar este elemento. Acá hay otro ejemplo, ingeniería de arquitectura, 3 módulos. Bueno, esto es de ingeniería y pues algo, también quise traer algo de discapacidades para que lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes hagan la inscripción les van a preguntar esto. Si tienen alguno de este tipo de discapacidades, para que tengan apoyo por parte del IFES, que no estén allá solos. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, trastorno, digamos por los que tengan baja visión, interpretación de lengua de señas, discapacidad simétrica, movilidad, sordoceguera, discapacidad mental. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues para que cuando hagan la inscripción, poder hacer hincapié y pues que obviamente no se sientan solos allá, sino tengan este apoyo. Y ahora sí, generalidades del módulo de razonamiento cuantitativo. Para las 2 pruebas cuentan con 35 preguntas. Se evalúan 3 categorías o categorías de contenido: álgebra y cálculo, estadística y geometría. Entonces, estos son los temas y lo que sigue son cómo están estructuradas las preguntas. Las preguntas están en interpretación y representación, formulación y ejecución. Y argumentación. Son esas 3 competencias. La primera competencia, que es interpretación y representación. La segunda, que es formulación y ejecución. Y la tercera, que es argumentación. Aquí se manejan 4 contextos o situaciones en las cuales yo puedo generar la pregunta. Se manejan 4 niveles de desempeño y, como lo mencioné anteriormente, el puntaje máximo para la TIT son de 200 puntos, mientras que para la Saber Pro son de 300 puntos. Para las 2 pruebas, tanto para la TIT y la Saber Pro, se manejan el mismo porcentaje. Estadística tiene un porcentaje de preguntas del 49%, geometría del 11%, álgebra y cálculo del 40%. Si se dan cuenta, geometría no es la que tiene más fuerza, o sea, el número de preguntas va a ser menor, pero todo va a ser siempre con estadística. Mientras que para la distribución de la TIT, interpretación y representación es del 40%, formulación y ejecución del 40% y argumentación es del 20%. Ahorita les muestro los ejemplos para que entiendan mejor el tema de las competencias. Mientras que para las carreras profesionales o la Saber Pro, todas tienen un porcentaje del 33%, exceptuando argumentación, que para que me dé el 100% le dan un porcentaje más. Entonces, en este caso es para que se den cuenta que se puede mencionar, primero, cuál va a ser el porcentaje de preguntas, o sea, de temas. Y segundo, cómo va a ser estructurada la pregunta. Para las carreras técnicas, pues la argumentación no va a ser tan fuerte porque lo que quieren es mirar el tema de interpretación y formulación con 40% y la argumentación un 20%. Pero hay que tener en cuenta que ambas preguntas van a tener el mismo porcentaje de preguntas, o sea, para este caso 35 preguntas.
Los niveles de desempeño es para ver ustedes en dónde están evaluados. Generalmente cuando ustedes los evalúan les van a dar un puntaje. Ese puntaje les va a dar un nivel de desempeño. Entre más alto sea el nivel de desempeño, pues mayor va a ser el puntaje. Cada nivel de desempeño es particular, o sea, está definido. Son jerárquicos del primero al cuarto y son inclusivos, me quiere decir ustedes qué saben. Entonces, para la Saber Pro, los puntajes van de 0 a 125. Quiere decir que si ustedes sacan en razonamiento cuantitativo, cuando los evalúen, ustedes sacan de 0 a 125, están ubicados en el nivel 1. Si sacan de 126 a 156, nivel 2. De 154 a 201, nivel 3. Y nivel 4, pues puntajes mayores a 202. La idea es que todos estén ubicados en el nivel 4. Para poder ser, digamos, poder subir mucho, para poder elevar mucho más fácil el puntaje. Acá están los descriptores. Lo que me quiere indicar es, de acuerdo a esto, ustedes en qué nivel de desempeño está o qué desempeños alcanzaron. Por ejemplo, si ustedes están en el nivel 1, lo ideal es que ustedes saben establecer relaciones de similitud o orden a partir de información suministrada. Quiere decir que ustedes pueden traer información de tablas o gráficas y ordenarlas de acuerdo a algún orden. Representar registros de información contenida en tablas y gráficas. Entonces, los descriptores es lo que ustedes lograron hacer en ese puntaje. O sea, si ustedes lograron, por ejemplo, un nivel 3, lo que logran hacer es lo que está en el nivel de desempeño 1, nivel 2 y nivel 3. Ya lo que menciona el cuarto es lo que les hace falta para llegar allá. Entonces, por ejemplo, esto es la estructura que les van a preguntar a ustedes. Les van a preguntar, tienen que traer, si se dan cuenta, todo tiene tablas y gráficas, formula estrategias para validar procesos, extrae información relevante presentada en gráficos, identifica diferencias entre representaciones asociadas en un mismo contexto. Voy a quitar esto de acá, no puedo quitarlo, espérate. Ay, no. Formula estrategias utilizando cálculo de porcentaje, conversión de unidades estándar, promedio simple, noción básica de probabilidad o conteo, con pocos pasos o cálculos. Entonces, acá ya empezamos a hablar de números racionales, conversión de unidades, promedios simples, nociones básicas de probabilidad. Entonces, acá empieza todo lo que es combinatoria y permutación. Y conteos, entonces el de multiplicación y el de suma. Ya para el último nivel, que la idea es que todos estén ahí, reconoce el significado de expresiones aritméticas para dar una solución, establece y utiliza puntos de referencia, formula estrategias y resuelve problemas en contextos, identifica y corrige errores, valida y compara procedimientos. Entonces, lo ideal es que acá ya me están diciendo cómo va a ser la estructura, o sea, más o menos cómo me van a preguntar, y la idea es que todos se ubiquen entre el nivel 3 y el nivel 4. Pues sería lo ideal para tener puntajes mucho más relevantes. Ya acá está para la TIT. Generalmente lo que varía son los puntajes. Nivel 1 de 0 a 58, mientras que acá pues estaba hasta 125. Hay que tener en cuenta que ellos tienen 100 puntos más. 59 a 91, nivel 2, 92 a 120, nivel 3, 121 a 200, nivel 4. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, acá construye tablas con información presentada en un gráfico con pocos datos. Entonces, acá ya me está mostrando que, mientras que acá lo único que me estaba diciendo era que representaba registros, acá yo ya estoy construyendo datos, estoy reconociendo datos de referencia, clasifico, selecciono datos, pero si ustedes miran rápidamente, siempre vamos a hablar de datos, por eso es que la estadística tiene un mayor porcentaje. Por eso es que la estadística es transversal a todas las áreas, no solo en razonamiento genérico, componente de razonamiento, sino también en las demás áreas. Entonces, puede que esto también se usan, pues no lo liguen tan fácil, pero sí se ve. Compara resultados de ejecución 2 o más planes de solución a un problema que involucra información solicitada. Transforma la representación de la información conectada con operaciones matemáticas. Resuelve problemas que involucran información cuantitativa o esquemas donde la solución requiere el uso de 2 o más herramientas elementales y sustenta y refuta. Entonces, para la Saber T, generalmente para las dos, si se dan cuenta, siempre vamos a hablar muchas veces de datos, de conversión de datos, uso de datos, transformación, validar, comparar, resolver, formular. Pero pues, por ejemplo, acá no hay mucho hincapié en el tema de la geometría, porque pues no hay muchas preguntas tampoco para geometría. De pronto la conversión de unidades o el tema de proporcionalidad y regla de 3. Bueno, entonces
Gracias. Entonces, acá estaban los niveles de desempeño. Entonces, para cuando se den cuenta, cuando los evalúen, cuando ustedes vean el resultado, entonces se van a dar cuenta que su puntaje va de acuerdo a un nivel de desempeño, quiere decir que esos son los descriptores que ustedes alcanzaron. Si están en el nivel de desempeño número 3, o sea, si su puntaje fue 154 201, va a decir que esos son los descriptores que ustedes alcanzaron o aquellas preguntas correctas que ustedes tuvieron. Continuamos. Entonces, la característica de la prueba. Acá ya, pues, digamos, empezamos a ver las competencias. Entonces, la competencia evaluada, que es interpretación y representación, consiste en la habilidad para aprender distintos como tablas, captura de datos y diagramas o esquemas. Lo que quiere mencionar esto es que si a ustedes les dan una tabla, ustedes puedan traer toda la información que necesiten y transformar esa información en un texto plano o viceversa. Si es una tabla, poder pasar esa a una gráfica o a un diagrama de barras, diagrama circular. También lo que puede pasar es que ustedes les dicen una fórmula y esa fórmula ustedes la pueden pasar a un lenguaje natural o pasar de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico. En este caso se le llama esta comunicación. Siempre este tipo de preguntas va a estar relacionado con el tema de poder hacer esto, de pasar de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico, de un lenguaje algebraico a un lenguaje natural. Si yo tengo una tabla, poder pasar de esa tabla a una gráfica, o si tengo una gráfica, poder pasar de esa gráfica a una tabla. Ese tipo de preguntas siempre van a estar argumentadas con lo visual. Formulación y ejecución se relacionan con estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diferentes contextos, bien sean netamente matemáticos o veas argumentos de la vida cotidiana. En ese tipo de preguntas siempre voy a encontrar la solución. Siempre voy a dar con la solución o con una estrategia que me permita encontrar la solución. Se le llama la resolución de problemas. Entonces, en este caso, lo que yo quiero es, o ellos van a evaluar es, ejemplo, a veces salen en preguntas donde ustedes les indican el paso por paso de lo que hay que hacer. Digamos, para hallar el promedio, entonces les dicen, mire, primer paso, sume los datos. Segundo paso, divida sobre el número de datos. Tercer paso, encontrar el resultado. Entonces, en este caso, cuando en las pruebas ustedes les dan, usted puede seguir alguna secuencia o alguna relación de orden. Obviamente, en la anterior, por ejemplo, se podría mirar elementos como dejar planteado el ejercicio nomás. ¿Cómo así? Por ejemplo, les dicen, vamos a encontrar, una persona quiere calcular, quiere encontrar el promedio. Yo solo planteo eso, no qué opción. Mientras que en formulación y ejecución sí debo dar un tipo de solución. Y por último sigue argumentación. Argumentación se relaciona con la capacidad de validar o refutar conclusiones o estrategias, soluciones, interpretación y representación en diversas situaciones, siempre justificando el por qué o el cómo se llegó a estas a través de ejemplos y contraejemplos. Acá, el tipo de preguntas siempre van a empezar con dos palabras similares, sí o no, o azul, o verde, falso o verdadero. Y es una argumentación, ya que, o porque, o tal vez, es en argumentación siempre vamos a dar, o argumentar, o a dar estrategias, siempre justificando el por qué. Mientras que en la primera lo que yo quiero es comunicar lo que yo estoy viendo, en la segunda estoy dando una solución. Aquí en esta argumentación yo siempre voy a justificar el por qué o el cómo se llegó a esa solución. Ejemplo, si me están haciendo la comparación entre dos operaciones para dos personas que están haciendo un ejercicio, cuando yo voy a mirar el resultado, lo que yo quiero es argumentar quién lo hizo bien y el por qué, o quién lo hizo mal o el por qué. O si yo estoy mirando o estoy comparando elementos como, por ejemplo, empresas que están haciendo algún tema de maquinaria o algún tema de compras, yo tengo que argumentar cuál es la mejor opción. Entonces, yo digo cuál es la mejor opción, entonces digo la opción 1 o la opción 2 y después viene la argumentación. En este tipo de preguntas, la recomendación que yo les doy para resolverlas es que cuando lean la pregunta ya se llene la cabeza si es sí o no para de una vez saber cuál es el argumento, porque siempre les van a salir de esas similares. Los componentes, en este caso los temas que van a manejar, está la estadística, entonces tipo de representación de datos, intersección, unión y contenencia de conjuntos, conteo simple, de suma y multiplicación, azar y probabilidad, promedio, rango estadístico, población, muestra, noción de diferencia, muestra. Van a salir, o a las preguntas van a estar estructuradas de acuerdo a la estadística. Tengan en cuenta que lo que vamos a tener acá es cómo está estructurada la pregunta y aquí qué me van a preguntar.
o cómo hacer la pregunta. En geometría tengan en cuenta pues que realmente el tema no es muy amplio, entonces van a preguntar que ustedes sepan más o menos qué es un triángulo, un círculo, un paralelogramo, una esfera, un paralelepípedo recto y un cilindro y sus medidas. Cuando hablamos de medidas estamos hablando de que ustedes sepan qué es el área, el perímetro, el volumen y el área superficial. Relaciones de paralelismo, ortogonalidad. Cuando hablamos de ortogonalidad hablamos de perpendicularidad. Sepan que es una recta perpendicular, una recta paralela. Desigualdad triangular, pues digamos, en este caso lo que me menciona la desigualdad triangular es que si yo sumo dos de los lados de un triángulo, esta suma debe ser mayor a la tercer lado. Si esa suma es menor, quiere decir que no es un triángulo. Sistema de coordenadas cartesianas. Y por último, en álgebra y cálculo, pues lo que les mencionaba, la fracción en sus diferentes representaciones. La fracción como razón, como decimal o como porcentaje. Operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división y incluida la potenciación como notación científica, relaciones lineales y afines y razón de cambio. En este caso la tasa de interés, tasas cambiarias, velocidad de aceleración. Aquí recuerden que ustedes no pueden usar celular, o bueno, no pueden tener el uso de la calculadora, entonces van a hacer operaciones muy sencillas o en muchos de los casos lo que busca el IFES es que a veces, como yo les mencionaba, les procura darles el paso por paso. Entonces, digamos, el año pasado salió una pregunta así, salió una pregunta de que a ustedes les decía cómo se hallaba un valor. Entonces les decía, por ejemplo, el primer paso es coger el número y multiplicarlo por 3, después ese número, el paso número 1, multiplicarlo por 6. Entonces, muchas veces lo que busca es que ustedes también logren hacer esa interpretación de cómo usar esas operaciones. Obviamente, pues cuando digo operaciones básicas, operaciones aritméticas no solo son con fracciones, sino también con números irracionales, entender, por ejemplo, que muchas veces como ustedes no tienen calculadora, hay operaciones que tienen que dejarse expresadas en esos valores, en raíces que no tienen solución, o por ejemplo el término de pi, o el término de Euler, o el término de phi. Entonces, estos son los componentes o las posibles preguntas que les pueden, o los temas que pueden salir. Obviamente, pues ya sabemos que el fuerte va a ser estadística y álgebra, pero pues no hay que desestimar geometría. Y estos son los contextos. Como yo les mencionaba, pues matemáticas, obviamente, a diferencia de las otras áreas, debe tener un contexto en el cual yo pueda centrar al estudiante. Puede ser, como lo mencionamos, un contexto puede ser el tema de la Big Data, puede ser el STEAM, puede ser el Internet de las cosas, pues ya como ya es a nivel universitario, pues obviamente no se puede comparar el mismo contexto que ocurre en un colegio a que ocurre en una universidad. Entonces, primero está el familiar y personal, que involucra situaciones como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud o recreación. Después laborales ocupacionales. Acá hay que hacer hincapié porque como ustedes todos presentan un componente genérico, sin importar la carrera, muchas veces cuando hablamos de labores o ocupaciones, no necesariamente tenemos que ser conocimientos, sino saber de pronto algunas situaciones que me están diciendo como un ingeniero está el uso del mínimo como múltiplo. Bueno, acá hay que hacer hincapié en algo y es que aunque no se mencione acá, hay elementos que ustedes ya deben manejar a simple vista, como por ejemplo, el mínimo como múltiplo y el máximo como un divisor. Son preguntas obligadas en la prueba Saber Pro. También el tema de la regla de 3, inversa y directa. En el caso de la geometría, la proporcionalidad. En el caso de estadística, no está el tema, pero pues obviamente ustedes ya deben saber y que es una variable cualitativa y cuantitativa y esto en que son elementos que hacen hincapié mucho porque son preguntas muy obligadas en este tema, no solo con el razonamiento cuantitativo, sino también en las otras áreas, porque esto me va a permitir dar solución. Ya después viene un contexto que es comunitario y social, entonces todo lo relacionado con la política, economía, convivencia, cuidado del medio ambiente. Entonces por eso estaba haciendo el tema de hincapié porque eso es un proceso transversal. Mientras que los demás pueden ser algo solo de razonamiento, estas preguntas también se pueden ver en los otros componentes, como que me salga una pregunta estadística en un componente político, en un componente económico o inclusive para el cuidado del medio ambiente. Entonces,
Entonces, estos elementos se van a dar cuenta que el razonamiento cuantitativo es muy transversal a las demás áreas, no solo en este ámbito. Y por último, pues la divulgación científica. Generalmente siempre es el análisis de en un laboratorio se hizo tal cosa o de acuerdo al análisis realizado por alguna empresa. Entonces, acá es importante tener en cuenta el componente social y cultural que se esté hablando. Entonces, acá pues es la estructura que se maneja. Entonces, recuerden, primero es la competencia, cómo se estructura la pregunta. Después el componente es qué les van a preguntar y el contexto es para centrar la pregunta. Entonces, acá empezamos a ver, entonces, interpretación y representación. La primera pregunta, entonces, lo que yo les mencionaba, acá en esta competencia lo que yo quiero es dejar plasmado o una posible fórmula o pasar de un contexto natural a un contexto matemático o viceversa. Entonces dice, en determinada zona de una ciudad se construyen edificios de apartamentos en los que cada metro cuadrado tiene un costo de 800.000 pesos y se le asegura a los compradores que en esta zona anualmente el metro cuadrado se valorizará un 5% respecto al costo del año anterior. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se representa el costo de un metro cuadrado en esta zona transcurrió N años? Me están diciendo bueno, la pregunta es, ¿cuál expresión me representa esta situación? Yo no me están preguntando ni en qué momento o cuánto va a pasar o cuánto será el valor del metro cuadrado después de tantos años o el apartamento. Solo me están diciendo cuál expresión representa el metro cuadrado de la zona. Entonces, ellos procuran pues que todas las palabras empiecen con 800.000 porque pues es el costo y ya lo que varía es la posición de la N y el tema. Entonces, no sé si ellos espérate, a ver, en el chat puedan escribir para ellos, ¿cuál sería la respuesta? Invitamos a todos nuestros estudiantes a que revisen la pregunta, tomen un papel, un lápiz ¿cuál no sería la respuesta, puedan, cuál no es la posible respuesta? Puedan hacer la solución de este problema. Sí, más bien me argumentan, por ejemplo, cuál no sería la posible respuesta. Porque pues la respuesta sería muy obvia, pero pues, por ejemplo, si ustedes dicen la respuesta no sería la A por tal cosa, o no sería la B, o no sería la C, o no sería la D. Entonces, en las preguntas que vamos a ver, las 3 preguntas que vamos a ver ahorita, de se van a dar cuenta que no vamos a dar una solución, pero tampoco la vamos a argumentar. Solo vamos a dejar expresado un posible procedimiento, una expresión que me permita hallar la respuesta. En este caso la respuesta correcta sería la D porque estamos hablando de un interés compuesto. Generalmente se puede ver desde la estadística o desde el álgebra. Desde el álgebra de la manera se puede ver como una función o desde la estadística como una tasa de interés. Generalmente esto hace parte de la estadística porque estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces la respuesta correcta aquí sería la D. No me están preguntando lo que yo les mencionaba, cuál sería el valor a tantos años, sino que dejará expresado. Entonces en el tema de la fórmula de interés compuesto es el capital y esto se multiplica por 1 por el porcentaje elevado al tiempo. ¿Por qué está 5 sobre 100? Porque ese 5% siempre debe estar expresado en un tema de un número decimal. Los porcentajes en la función de interés compuesto siempre deben estar, como no tenemos, bueno, como el uso de la que puede hacer, pero pues para uno poder dejarlo expresado, se deja como un decimal, por eso está 5 sobre 100. Por eso en la anterior también se manejaba 5 sobre 100. Lo único que le hacía falta era el 1. Entonces en este caso la respuesta correcta es la D. Acá, generalmente, en las preguntas, uno siempre busca la respuesta correcta. Entonces, acá lo que estamos buscando es cuál es la que me está argumentando. Cuando siempre voy a ir en contra de algo, siempre va a estar en negrilla. Si yo digo, esta afirmación no es correcta, o sea, la que estoy buscando es la que no es, todas las demás son verdaderas, cuando estoy buscando la falsa, siempre procura que sea en negrilla. Entonces dice, una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distintas profundidades. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 se envían a la piscina menos profunda y las demás a la más profunda. Un día el director de la escuela escucha que el promedio de estatura de los 16 personas es de 1,70 e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea de 1,80.
afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las dos piscinas. Esta afirmación es errónea porque sigue siendo de interpretación, porque no me están dando, o sea, si se dan cuenta, ahorita cuando veamos las de argumentación, solo me están diciendo por qué es incorrecta la afirmación que está dando el director. Entonces, los invito pues para que por favor mencionen cuál sería su respuesta correcta ahí en el chat. Pero entonces, si se dan cuenta, en este caso, estas preguntas no solo me están mencionando es por qué. O sea, tengo un argumento y tengo que decir si está bien o está mal lo que él argumentó. Dice A, las 16 personas que se encuentran actualmente en la piscina menos profunda, las 16 personas que se encuentran actualmente en la piscina menos profunda, el director de la escuela debe aceptar otros 16 alumnos con estaturas superiores a 1,80. Entonces, ha afirmado que de esta manera se logra igualar la cantidad. Lo que él quiere es que, lo que él menciona es que en la escuela de natación hay dos piscinas. Personas que estén por encima de 1,80 van a ir a la piscina más, o sea, a una piscina, y los que estén menos de 1,80 van a ir a la piscina menos profunda. De las 16 personas, el promedio de estatura es de 1,70. Entonces, él asume que aumentando el número de personas, se aumentaría el promedio. Entonces, está diciendo que esta afirmación es errónea porque. Entonces, si por favor, ahí en el chat pueden colocar cuál sería su respuesta. Bueno, entonces acá lo que estamos resolviendo es un ejercicio de la estadística, entonces la respuesta sería la B. Acá hay que tener en cuenta que aunque el promedio sea 1,70, no asegura que todos estén en la piscina menos profunda. Obviamente el promedio es un valor en el cual yo estoy mirando que todos los datos estén muy cercanos. Entonces con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en las piscinas. Si me dicen que el promedio es de 1,70, nada me asegura que esas 16 personas estén en la piscina número 1, o sea, en la menos profunda. Por eso es importante tener otras variables más necesarias. Entonces, en este caso, para este tipo de respuestas, solo teníamos que mirar porque era errónea la afirmación que él estaba diciendo. O sea, si yo aumento, si yo digo que si yo traigo más estudiantes, eso no me quiere asegurar que sea 180, porque puede ser que, como el promedio es 170, puede ser que la mitad esté en una piscina y la otra mitad esté en la otra, solo que están datos muy cercanos. Otra, entonces dice, un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Bus tipo 1, 3 números de sillas, 336, qué pena, y pasajeros de pie, 100. Bus tipo número 2, número de sillas 48, pasajeros de pie 112. El sistema cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es lo mismo que les digo. En este caso estamos pasando de un lenguaje natural, me están diciendo una información y voy a pasar a un lenguaje matemático, a un lenguaje geográfico. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Me están diciendo cuál es la expresión que me permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar en totalidad, pues el sistema de transporte urbano. Me dicen la información del bus tipo 1 y tipo 2 y me dicen cuántos buses hay en total para tipo 1 y para tipo 2. Entonces ahí, por favor, ¿cuáles serían las posibles respuestas? Listo, ¿qué más? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que dos preguntas se van a hacer muy similares, en este caso la B y la C. La única diferencia es que uno está multiplicando y el otro está sumando, y la A y la D, el orden que sea. Entonces, en este caso la respuesta correcta es la D. Sumo los números de sillas y los números de pasajeros de pie y lo multiplico por 75. Hago lo mismo con el tipo número 2, 60 por 48. Bueno, sumo 48 más 112 para saber cuántos pasajeros pueden haber en un bus. Eso lo multiplico por 60 y después sumo los resultados. Pero, pues lo que yo les decía, en este caso no debo dar un resultado, sino solo dejar expresado. Entonces, en las tres, para esto yo tenía que argumentar por qué estaba equivocado y en esta tenía que expresar. Entonces, para que entiendan, entonces en el tema de interpretación y representación, lo que voy a hacer es un tema de comunicación. Paso de un lenguaje natural a un lenguaje matemático, paso de un lenguaje matemático a un lenguaje natural, o en algunos casos tengo que mencionar por qué está equivocado o por qué es válida una afirmación.
Ahora venimos con formulación y ejecución. Aquí ya hay que dar resultados. Acá me dicen, el sistema de comunicación de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónico de 4 dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones de hotel pueden tener esta extensión telefónica? Entonces, en estos 3 ejercicios que vamos a ver, aquí sí tenemos que tener una solución. Como lo dijo, como lo mencionamos, acá ya tenemos que hacer un procedimiento. La hoja de respuesta, pues obviamente ustedes me dicen cuál es la respuesta. Entonces, la respuesta puede ser 24, 56, 120 o 256. Entonces, voy a usar acá pues el editor de esto para explicar. Voy a quitar todo esto, voy a colocar este acá, pues para que sea mucho más fácil. Este ejercicio es un ejercicio de probabilidad. Entonces, en este caso, lo que me están preguntando es que es la combinación. Entonces, uno de los elementos es que tengo 3 espacios. Tengo acá 1, 2, 3 y 4. Ay, se me quedó esto. Tengo 4 números. Porque me dicen que es los 4 diferentes. En la primera ubicación, vamos a colocarlo acá abajito. Acá puedo colocar los 4 números que tengo arriba. Puedo colocar el 2, el 3, el 4 y el 5. En la siguiente, solo puedo colocar 3 números. ¿Por qué solo puedo colocar 3 números? Porque ya colocando un número, tienen que ser diferentes. Por lo tanto, cuando me dicen diferentes, es que los números no los puedo repetir. La siguiente sería 2 y por último sería 1. ¿Cómo se hace en este caso? Esto se le llama el principio multiplicativo y acá lo que hace es multiplicar esto. Entonces, acá. La primera posición va a ir el 4, si quiere acá lo podemos hacer, para que vean cómo se hace. Entonces, en la primera posición, la primera posición va a ir el 4. ¿Qué ocurre después? Después del 4 yo puedo colocar 3 números más. Se llama diagrama de árbol. Los números que yo puedo colocar acá sería el siguiente, que sería el 3, que va acá. Después de este sería el 2, que va acá. El 2, que sería acá. Y por último el 5. Entonces sería 4, como yo les dije, acá puede ir el 2, el 3 y el 5, pero en la siguiente yo solo puedo colocar 3 opciones. Después de las 3 opciones solo puedo colocar 2, porque no puedo repetir números, o sea, no puedo repetir el 4 nuevamente y el 3. Por lo tanto, acá solo me serviría el 2 y acá abajo me serviría solo el 5. Por eso es que en la siguiente opción solo irían 2 opciones, no más. En este solo irían 2 opciones, que sería el 2 o el 5. Y por último, para terminar de completar, acá sería el 5, porque no puedo colocar más números. Entonces, el diagrama de árbol me permite hacer todas las posibles combinaciones. Obviamente, sí, acá se puede hacer porque son solo 4 números. Pero cuando ocurre mucho, uno empieza a usar esto. Empieza en la parte de abajo a colocar los espacios que yo tengo, en este caso 4 dígitos, y yo empiezo a mirar. Si no se pueden repetir, empiezo 4, 3, 2, 1. Si se pudiera repetir, empezaría 4, 4, 4, 4. ¿Listo? Entonces 4 por 3 me da 12, por 2 me da 24. La respuesta correcta sería 24. ¿Alguno le colocó o acertó que fuera 24? Por acá me dicen que la respuesta B es la correcta. ¿Por qué les dio 56 si pueden argumentar? Bueno, esperemos un momento. Aquí hay otro, un participante de Ingeniería Civil y nos dice que si las preguntas planteadas implican el manejo de cálculo diferencial o integral básico. No porque generalmente ya eso ya es tema avanzado. De pronto sí algo de límites. O
se pueden tener temas de series y sucesiones para entender el tema de límites. Pero que te pregunten integradas o derivadas, derivar o integrar, no. A menos de que ya sea el componente genérico. Que ya sea netamente, pero en el componente, en los componentes específicos, pero en el genérico que es de razonamiento cuantitativo, no preguntan eso. A menos de que sea razón de cambio, pero siempre lo van a ver es como una fracción. ¿Listo? Muchas ¿Preguntas gracias. hasta ahí? No hay otra pregunta ni tenemos más respuestas. Sigamos con la otra. Entonces, una pregunta sencilla de... Acá hay que tener en cuenta que me están preguntando, bueno, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad la altura, que es perpendicular a la base. Para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula del seno. Acá me están dando la fórmula del seno si en caso dado no se acuerdan. Muchas veces el IFES, o bueno, el saber pro y el saber TIT, me indican las fórmulas porque quiere decir o quieren saber si yo sé usar la fórmula para poder encontrar una posible solución. O cuando no me dan la fórmula es para saber si yo sé la fórmula. Entonces, en este caso me están indicando que la función del seno de 45 es igual a h sobre 120, a la altura sobre la hipotenusa. Luego se divide h entre 2. Si se dan cuenta, me están indicando qué es lo que yo debo hacer. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es aproximadamente, bueno, es igual a raíz de 2 sobre 2 o aproximadamente 0,71, la distancia en la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente d. Entonces, ahí, si quieren, se dan cuenta, me están dando todos los datos y me están diciendo qué debo hacer. Aquí ya es un tema de cómo se resuelve o un tema de usar el uso de las operaciones básicas. Entonces, les voy a dar 2 minuticos para que hagan y me digan cuál es la posible respuesta. Por eso me dan un aproximado y me dan el valor exacto. El valor exacto que es raíz de 2 sobre 2 y el valor aproximado que es 0,71. Recuerden que no tienen calculadora. Entonces, en este caso voy a borrar alguna información que no me es útil para poder hacer el ejercicio. Entonces, me voy a quedar con el seno de 45, que sí es una información relevante. En este caso, me voy a quedar con esto también. Y voy a borrar esto. Ya miramos cuál es la respuesta. Entonces, en este caso, pues, se puede hacer de las dos formas. Las dos formas serían la siguiente. Entonces, yo podría hacer reemplazando, porque me están diciendo cuál es el seno de 45, me están diciendo que es raíz de 2. 2 sobre 2, que sería igual a h sobre 120. Entonces, en este caso, pues lo que yo quiero despejar es h. Entonces, lo que hago es coger este 120 que está multiplicando y pasarlo a dividir a la raíz. Obviamente hay que tener en cuenta que raíz de 2 no tiene solución exacta. Entonces, por eso no la vamos a hacer igual a h. Entonces, la siguiente, pues, es coger la 120/60 es de 2 igual a h y uso el valor que me dieron ahí. Me dijeron 0,71 es aproximadamente, pero hay que tener en cuenta algo, es que me están diciendo que cuál es la mitad. O sea, dijeron que después de que yo encontrara h lo dividía por 2 porque quiero encontrar la altura, se partió a la mitad la altura. Entonces esto todo esto dividido por 2 me va a dar h medios, o sea, la mitad de la altura. Y me quedaría 30 raíz de 2. Sería la mitad de h medios. Voy a quitar, a bajar esto un poquito más. Y obviamente, pues ahí ya hago uso de digamos, raíz de 2 es más o menos 1.4, que sería el valor, sería multiplicar 30 por 1.4, que sería el valor que estaría, ay no, me barré. 30 por 1,4 aproximadamente, y me daría el valor de la mitad de h,
que sería 3 por 4, 12, 42. Entonces la respuesta sería 42, que será la C. Si lo hacemos de esta manera. Si no lo quieres hacer de esta manera, voy a agregar otra pestaña acá. Esta solución es si la quiero usar usando esto, que es 0 raíz de 2 sobre 2. Obviamente, pues, estos son operaciones básicas, no necesito mayor complejidad, simplificar, multiplicar. Pues, obviamente, si no me sé la raíz de 2, pues, porque es normal, no todo el mundo se la sabe, lo hacemos por el otro lado. Entonces, acá asumimos que esto es igual a 0,71. Entonces, sería 120 por 0,71. Obviamente acá pues este paso no hay que hacerlo. Y acá este paso, control B. Acá me quedaría este resultado, control B, me quedaría por 60. Y pues multiplicaría 60 por 7 por... Acá otra vez, cogería 60. 0,71, y entonces en este caso pues me daría lo mismo, me daría como resultado 4. Pues acá sí me da 4.2,6. Perdón. Pero entonces, perdón. Listo. Pero en este caso son dos posibles soluciones o dos formas de hacerlo. La primera es usando el valor exacto del seno y la segunda es usar el porcentaje o el aproximado que me dieron, que es 0,71. Ya ustedes deciden cuál de los dos. Generalmente es una aproximación, o sea, acá tenemos que dar un resultado. Deben tener en cuenta que hay respuestas que son más sencillas que otras, por lo tanto, el tiempo de solución va a ser mucho más corto. Van a haber preguntas que ustedes les van a sacar. Generalmente la dificultad, si la pregunta es de 0 a 1 minuto, la pregunta pues va a ser nivel baja. Si es de 1 minuto a 2 minutos requieren, pues va a ser medio. Si requieren más de 2 minutos, la pregunta de su dificultad es alta. Pero pues obviamente son operaciones para algunos muy sencillas, para otros de mayor complejidad. Obviamente esto sigue siendo geometría, entonces son preguntas que pueden salir. La siguiente pregunta pues dice, en una ciudad se produce en promedio 600 toneladas llenas de residuo doméstico, de las cuales el 25 corresponden a papel y cartón. Acá se fue otro número. Entonces, se realizó una campaña de reciclaje durante 3 días se evita la tala de 17 árboles adultos y la plantación masiva de especies para la producción de pasta de papel. Se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. Se realizó una campaña de reciclaje durante 3 días en una unidad residencial en la que se escogieron 2 toneladas diarias de papel y cartón, por tanto se evita la tala de 2 por 3 por 17, 102 árboles adultos. Esta campaña se efectuó durante 20 días en la misma unidad y se recolecta la misma cantidad. ¿Se podría ahorrar? Se podrían ahorrar. Obviamente también. Entonces, si se dieron cuenta, los 3 ejercicios que hicimos deben tener una solución. En este caso, pues, para ustedes, ¿cuál sería la posible respuesta? Bueno, entonces, de esto, pues, obviamente hay que empezar a mirar qué me sirve, pero lo único que me sirve es solo esto. Lo de arriba es un contexto. Si se dieron cuenta, generalmente siempre para ese tipo de preguntas van a tener un contexto. En este caso borro esto y como yo les mencioné al principio, espérense, qué pena, ya, gracias. En este principio pues vamos a hacer una regla de 3. Entonces vamos a hacer acá, voy a agregar acá un elementico, arreglar una matriz. Entonces acá voy a colocar días y acá voy a colocar árboles. Entonces para 3 días se salvaron 102 árboles. La pregunta es para 20 días, ¿cuántos árboles se salvan? Entonces voy a resolver la regla de 3. Vamos a ver si lo que dejó el participante es verdad. Voy a mirar aquí cuál la agrego. Puede ser esta. Ya te lo sé. Entonces, X
es igual a 102 por 20 dividido, bueno, acá, por 3. Entonces arriba me da 120 por 2, me da 240.000 dividido 3. A ver si lo hice bien, 2 por 2, 4, sí, 240. Eso me da 800. Lo que dice él es cierto. Si lo hacemos por regla de 3 nos da. O sea, él lo hizo así, por eso no leyó, ¿cierto? A 800, y por favor puedes corroborar con él. Si él puede escribir si fue ese el procedimiento que él usó. Ricardo, te invito a que nos regales tu respuesta. ¿Cómo llegaste a ella? En el chat. Bueno, si lo hacemos por regla de 3, no nos da. El procedimiento que se hace es el siguiente. Entonces lo que hago es coger las 102 toneladas y dividirlas por 3. Esto me va a dar un total de 34. ¿Por qué por 3? Porque es lo que recogieron durante 3 días. 3 días recogieron 102. Ay, no, qué pena. Perdón. Por estar pensando en otra cosa. Acá, entonces 2 por 2 son 4, 2 por 2, 0, acá. Y acá la respuesta sí me da 680. Qué pena con ustedes. 2, 6, me sobran 3, me sobran 2. Listo. Qué pena, estaba colocando mal el número. Qué pena. 102. Está confundiendo. 102 por 20 me da 2040 y otras me da 680, que la respuesta sería 680. La 680 litros. Pero acá, generalmente lo que ocurre, si lo hacemos por este lado, pues 102 lo divido por 3, que es lo que reúnen en 3 días, y después este valor, que es 34, lo multiplico por 20, que son los 20 días, que si esa comanda se durante de 20 días en la misma unidad, se recolectará la misma cantidad, se podría ahorrar. Entonces en este caso me da 680. Entonces por ambos lados, por regla de 3 o haciéndolo paso por paso. Entonces en este caso la respuesta es 680. Entonces ahora sí, la respuesta sí estaba, digamos acá me equivoqué, fue un numerito. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Agradecemos nuevamente al doctor Santiago y esperamos la asistencia masiva de sus compañeros a los otros webinares. Invítenlos, ya que esto es bastante enriquecedor y les va a servir para que se vayan contextualizando alrededor de lo que van a encontrar en estas pruebas.